Los chichimecas tuvieron tres periodos o etapas históricas que dependen de sus niveles de desarrollo y van desde el año 1000 a.C. hasta el año 1100 después de Cristo. El primer periodo, llamado Venadito, se calcula que fue del año 1000 al 200 a.C. El segundo periodo se le conoce como Huerta y se calcula que fue del año 200 a.C. al 1200 después de Cristo. El tercer periodo de su desarrollo se le conoce como Tulán Grande y abarca desde el año 1200 al 1800 después de Cristo. Ubicación geográfica. Límite de ríos. El área del municipio de Chichimeca comprende 2.030 kilómetros cuadrados, equivalentes al 6.7 de la superficie total del estado. Colinda al norte con el estado de San Luis Potosí, al este con el municipio de Victoria, al sur con los municipios de Doctor Mora, San José Iturbide, Allende y Dolores Hidalgo, al oeste con los municipios de Dolores Hidalgo, CIN, San Diego de la Unión y el estado de... Los chichimecas se extendían al norte desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara hasta San Luis Potosí. Vivían en comunidades sin delimitación fija, por lo que constantemente entraban en conflicto con otros grupos, principalmente a causa de los alimentos. Significado de la palabra chichimeca. Chichimeca es el nombre genérico con lo que los mexicas conocían al conjunto de pueblos del norte de México. Por tanto, la palabra chichimeca es de origen náhuatl, chichimeca, que tiene distintos significados, porque para algunos es linaje de perros, lugar de perros o perros sin correa. Propone que chichimeca significa gente que vive en Chichimán y que se entiende como lugar de perros. En náhuatl, chichi es perro. Otros creen que chichimeca es equivalente a bárbaro o salvaje. Lengua chichimeca. Esta cultura no mantenía un dialecto étnico o lingüístico propiamente. Realmente esta cultura se dedicó más a retomar las lenguas de otras culturas pasadas. Sistema de escritura. Utilizaban la numeración vigesimal y la escritura jeroglífica simbólica. Expresaban acciones, objetos, ideas. Por ejemplo, un mazo y un escudo significaba guerra o sonidos. Su economía se basaba en la agricultura, la caza y la pesca. A la vez se manejaba lo que era el trueque. En el trueque entraban algunos animalitos como el conejo, la rana y el pescado. La organización social en los periodos. En el primer periodo, la evidencia indica que eran cazadores y recolectores, y se han encontrado vestigios de su existencia en cuevas rocosas y junto al arroyo conocido como el Venadito. En este lugar se han encontrado cuchillos y se cree que estaban organizados en bandas dedicadas a la caza de pequeñas especies animales y a la recolección de semillas, frutas silvestres y raíces. Organización política. La política de gobierno de los chichimecas fue el cacicazgo. Dirigió el Tlatoani, quien tenía el cargo de jefe civil máximo y supremo. El sacerdote dictaba leyes muy sencillas. En el Taligüe, Cachigüey, Casa Grande, era donde habitaba la autoridad máxima. Había caudillos quienes dirigían a un gran número de hombres y que la sucesión de estos se realizaba mediante el asesinato, el desafío o la elección. Principales dioses de la cultura chichimeca. Los chichimecas no poseían dioses sino adoraban a la luna, al sol y a algunos animales. Las ceremonias que practicaban en centros religiosos que se localizaban a las laderas de las montañas. Cuando una persona moría, sus restos eran incinerados y sus cenizas guardadas, pero en algunos casos no se llevaba a cabo, sino se hacían entierros. En las poblaciones que practicaban agricultura eran comunes los ritos de cosecha, en los que se realizaban danzas sobre el terreno y el jefe de la tribu esparcía su sangre como forma de bendición. Estos grupos no desarrollaron construcciones magníficas como los pueblos mesoamericanos. Solo se conocen pequeñas ciudades, como Paquime de Chihuahua, La Quemada y Chalchihuites en Zacatecas. Son las ciudades más reconocidas de la cultura chichimeca. Estos grupos del desierto no desarrollaron construcciones magníficas como los pueblos mesoamericanos. Comúnmente vivían en cuevas naturales o artificiales. A veces hacían sus chozas de zacate o de hojas de palma. Algunas otras eran pequeñas y de un solo piso, con muros de tepetate o adobe con zoquete. Principales esculturas. No desarrollaron la escultura, solo se conservaron algunas pinturas realizadas en piedras, pero en la mayoría de los casos son abstractas e incomprensibles.
Las artesanías no fueron muy desarrolladas, solo se conocen unas pocas vasijas y figuras de personas de 10 centímetros de largo que fueron halladas en lugares cercanos a tumbas. En las tareas de carpintería y de trabajo sobre piedra presentaban mejores aptitudes, sobre todo a la hora de fabricar puntas de flecha. Los chichimecas, como todos los pueblos prehispánicos, tienen una serie de creencias y mitos que se relacionaban con los fenómenos naturales, los animales y otros eventos que no podían ser explicados. Por ejemplo, ellos creían que si se comían los animales o si pintaban sus figuras sobre la piel, podían adquirir alguna de sus cualidades, por lo que se pintaban como si fueran tatuajes, figuras de ranas, serpientes, arañas, alacranes y otras alimañas que habitaban en la zona. La sangre tenía un significado especial para ellos, de tal forma que cuando nació el primer hijo, los parientes y hijos hacían una cortada en el cuerpo del padre, para que su sangre cayera sobre él y así le daba una protección. Eran muy supersticiosos y para protegerse de los enemigos, rodeaban sus campamentos con espesas espinas o se escondían entre las plantas espinosas y tenían tanto miedo de que los embrujaran que no dejaban nada del territorio enemigo para que esto los embrujara. A lo largo de la historia han existido varias leyendas. Una de ellas es el de la Llorona de la Cueva. Los avances tecnológicos de los chichimecas. Las artesanías que produjeron fueron escasas, pues se redujeron a simples carpinteros, tejedores y lapidarios, porque conocían y elaboraban los pedernales y navajas para las puntas de las flechas. También tenían un juego de pelota. El comercio se daba el intercambio de excedentes agrícolas, utensilios domésticos, caza, artesanía y alfarería. Al asentarse en Tenayuca, los chichimecas eran acaudillados por Xolotl, quien recibía el título de Gran Chichimeca. Este fue sucedido por su hijo Nopaltzin. A su muerte ascendió al trono su hijo Tlotzin. Durante el reinado del cuarto soberano, Tinatzin, la capital chichimeca, se desplazó a Texcoco. El título de príncipe chichimeca llegó a ser el honorífico de los reyes de Texcoco. El quinto monarca fue Tenochtlala y fue sucedido por Izlixóchitl, quien pereció en la guerra contra los tecpanecas. El último y el más famoso monarca de esta tribu fue Nezahualcóyotl, que destacó como gobernante, legislador, arquitecto, pensador, poeta y consejero de los señores de México, Tenochtitlan. Celebraban con una fiesta especial la recolección de cosecha de maíz y nacimiento de los niños. Mandaban centinelas para vigilar a los españoles para que esto no los sorprendieran. También tenían mucho cuidado en no dejar ninguna pertenencia en la zona de batalla o enemiga, porque eran muy supersticiosos y creían que los enemigos los iban a embrujar. Eran muy buenos guerreros, por lo cual los españoles ni los aztecas pudieron vencerlos. Datos omitidos por la historia. Se cree que los chichimecas fueron aprendiendo poco a poco de los otros pueblos de Mesoamérica y que llegaron a cultivar el maíz y otras hortalizas, por lo que empezaron a ser horticultores. También aprendieron algunos de sus ritos religiosos, aunque no hay evidencia de alguna religión o de la adoración de algún dios en especial.